Hola, hola, ¿cómo están? Voy a esperar que se conecten algunos y, pues bueno, comenzar este taller. Vamos a esperarnos un ratito, en lo que abre el grupo también, para poder charlar un poco. Ok. Hola, hola. ¿Cómo están? Denme un segundito. Voy a abrir una ventana, pero denme un tantito esto, si no se va a caer. Una ventanita para que podamos charlar. Porque se encierra mucho el sonido aquí y nos genera un poco de conflicto. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ya creo que nos escuchamos mejor. Ok, pues bien, hoy ¿de qué vamos a platicar? Hoy vamos a hablar de la neuroriqueza, pero primero una disculpa porque en la publicidad les puse a las 5 de la tarde y era las 19 horas o las 15 horas. Y segunda disculpa que quiero pedirles es que me acaban de poner un aparato en la boca, un aparato que me va a hacer que mis dientes estén derechos, pero como me lo pusieron apenas el día de antier, pues bueno, no puedo hablar todavía bien. Hoy hablo mejor que el día de ayer, así que, esperemos que ya en unos días esto se acostumbre y ya pueda hablar bien, sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Así que voy a tratar de hablar lo más lento posible para que se entienda, para que todos nos podamos escuchar, ver y podamos aprender de esto que es la neuroriqueza. Y entonces esas son las dos primeras disculpas. La primera, el horario, me equivoqué, lo lamento, lo siento, me hago responsable de ello y les pido una disculpa. Y número dos, mi dicción, ¿vale? Que va a ser un poquito complicada, ¿ok? Pues bien, vamos a comenzar con esto porque el tiempo apremia y creo que parte del tiempo es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Si algo no me llegan a entender, por favor les pido que me lo digan, porque pues bueno, entenderé que estamos como aprendiéndonos a comunicar hoy. Me siento como un niño chiquito que está aprendiendo a hablar y que necesita forzar un poco su dicción, así que me va a servir también para ser un poco más lento al momento de explicar las cosas. Pues bien, hoy vamos a platicar de la neuroriqueza. ¿Qué es la neuroriqueza? Bueno, la todas las ciencias neuro que están saliendo actualmente nos llevan o nos encaminan al análisis del cómo es que yo debo de pensar, cómo debo yo de pensar o cómo pienso también, ¿vale? Porque todo lo que nosotros realizamos alrededor de nuestros días, todo lo que hacemos alrededor de nuestra vida, tiene que ver o nace de un pensamiento. Incluso las emociones, las enfermedades, las situaciones, la riqueza, la pobreza, nacen de un pensamiento. Por eso es que ahora estas nuevas ciencias, o vamos a llamarle ciencias, porque a lo mejor les falta un poquito todavía para llegar a una nueva ciencia, pero esta nueva ciencia, que es la neurociencia, nos habla y nos dice que nuestro pensamiento es el causante y generador de todo lo que existe. Ya nos lo habían dicho en diferentes situaciones, corrientes, en diferentes terapias. Nos habían dicho que la mente, ¿no? Tenemos la terapia del tapping, ¿no? Donde nos tenemos que estar golpeando para poder ir reformando nuestro nivel de conciencia. Tenemos el toque zen, ¿no? De la maestra que ahora en gloria esté con el padre, Susan Powell, que nos hacía un reset, ¿no? A través del cambio de conciencia. Hablamos del desaprender con Enrique Corbera. Hablamos de muchas cosas, ¿no? Que nos han encaminado a esto. Nos han dicho, ¿no? La biodescodificación nos ha dicho que nuestro pensamiento está creando una emoción y la emoción está creando una enfermedad. O sea, todo está enfocado a nuestro nivel de conciencia. Está enfocado a nuestra mente. Y es la mente la que está jugando un papel importante en cómo estamos viendo o viviendo la vida. No solamente eso, sino que además también un curso de milagros nos dice que el cómo pensamos también crea una realidad basada en el miedo. El pensamiento tiene que ver con el estado de conciencia terrenal, con la tierra, con el apego, con la materia, y hoy hablaremos de la materia, ¿no?
tiene que ver con esto. Y si nosotros usáramos la conciencia de Dios, la conciencia divina, que es una conciencia mucho más despierta, nuestra vida no sería tan caótica. El caos es atraído por el miedo. El miedo es el creador de toda nuestra pobreza, de nuestros males, de nuestras enfermedades, de todo ello. Si nosotros nos ponemos a pensar, el ser humano tiene 3 cerebros, ¿no? O un cerebro que está dividido en tres aspectos. El cerebro reptiliano, el cerebro de supervivencia, un cerebro que se encuentra alojado en la parte baja de nuestra cabeza, ¿no? en nuestra nuca. En ese cerebro reptiliano, tronco cerebral y cerebelo, se encuentra nuestro instinto, el instinto que es el cómo nosotros respondemos ante las circunstancias. Después tenemos un cerebro mamífero, un cerebro que se encarga de producir algunos sentimientos, algunas emociones que nos permiten cuidar, proteger a la familia, procrear, reproducirnos, tener un nivel de supervivencia en el sentido de presencia en este mundo, y por eso no queremos que se pierda nuestro linaje, por eso queremos, cuando alguien muere, inmediatamente alguien se embaraza, porque es una necesidad emocional de llenar y suplir un vacío que además tiene que ver con el miedo, ese miedo que nos lleva a desaparecer. Entonces el cerebro dice no hay que desaparecer, y entonces nos obliga a tener relaciones sexuales. Es muy evidente, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos una pérdida, un instinto sexual se despierta en nosotros. Eso es visto, ¿no? Lo podemos ver en tanatología, lo podemos ver en biodescodificación, en muchos lugares. Se despierta ese sentimiento de sexo, de sexualidad, de procrear, pero es normal, ¿vale? Después tenemos un tercer cerebro. Este tercer cerebro es un cerebro que se desarrolló a través del ensayo y error, a través de la ciencia, a través de la investigación, a través de todo ello. Y este tercer cerebro, que es la parte más grande que tenemos y la menos investigada también, es un cerebro que nos ayuda a sacar conclusiones, nos ayuda a pensar y sobre todo a resolver. Pero ¿qué pasa cuando estamos nosotros sumergidos en el miedo y en esta incertidumbre hacia el futuro por experiencias del pasado que me llegaron y que se guardaron en mi inconsciente, que se guardaron en mi subconsciente y que me provocan miedo ante una situación similar a la que viví en el pasado y que yo creo que va a detonar en exactamente lo mismo: pobreza. Nuestro cerebro, que es un cerebro, ya lo podemos llamar como de Homo sapiens sapiens, un cerebro ya más totalmente evolucionado, y quizá le falta evolucionar, un cerebro que está ahí con la intención de resolver. Pero el miedo que se habita en nuestro cerebro reptiliano activa primero, antes que el cerebro, ya llamémosle humano. Este cerebro lo que hace es opaca al cerebro humano, y el cerebro reptiliano, el cerebro de supervivencia, empieza a temer. El miedo, porque es supervivencia. Necesito sobrevivir, necesito vivir, y para ello necesito cuidarme. Si yo veo fuego, no me acerco, aunque algunos sí se acercan, ¿verdad? Ven algún conflicto y ahí van y caminan ante él. Y hay gente que está viendo que está explotando una gasolinera y está grabando con su celular. Creo que su cerebro reptiliano no está funcionando mucho, ¿verdad? Entonces, esta situación en donde nosotros tenemos que resolver nuestros problemas financieros, tenemos que aprender a suprimir, y no al 100%, tenemos que aprender a controlar nuestro instinto y nuestro miedo. Pero para llegar a ese punto, que es de aquí a acá, tenemos que hablar de un montón de cosas. La neuroriqueza, entonces, nos ayuda a entender el cómo debo de pensar ante la situación. Yo te pongo un ejemplo. Si tú al momento de una situación dolorosa, difícil, caótica, problemática, un choque, una pelea, una trifulca, si tú usaras tu cerebro humano, el cerebro más evolucionado, y no tu cerebro mamífero o tu cerebro reptiliano, resolverías el problema.
pero nuestro cerebro reptiliano se enfrenta y entonces tiene tres formas de responder ante la situación. La primera es, evidentemente, el enfrentamiento. Si él viene, yo golpeo primero. Y entonces el cerebro reptiliano responde con agresividad. Número 2, el cerebro reptiliano puede huir ante la inminente, vamos a llamarlo, matanza que se puede vivir, donde el depredador me puede comer, patitas pa' que te quiero. El cerebro reptiliano huye y entonces se va. Entonces ve que viene el malhechor y entonces lo que hace el cerebro reptiliano es, no puedo enfrentarlo, es más grande que yo, entonces corro. Tercera forma, parálisis. Viene el malhechor, yo no lo enfrento. ¿Por qué? Porque es más grandote a mí, pero tampoco huyo, me quedo paralizado. Se va a quedar grabado 3 días solamente para los que puedan verlo, y esto es por una sola cosa. En primer lugar, se va a quedar grabado 2 días, pero como me equivoqué en el horario, entonces lo voy a dejar un día más. Y esto es porque generalmente procrastinamos. Yo ya entré al curso, ya me aceptó, luego lo veo, y no lo veo. Entonces se va a quedar grabado solamente 3 días. Hoy, mañana y pasado. Solamente, ¿vale? Porque la riqueza así es una oportunidad que si no la tomas, se va, ¿vale? Entonces, pueden verlo mañana o pasado, sin problema. Entonces, estas 3 alternativas del cerebro reptiliano, enfrentar, huir o paralizarse, nos van a generar el conflicto hacia el dinero. Vamos a pensar que este malhechor se llama deudas, se llama hambre, porque tenemos que comer, se llama familia, que tengo que mantener, no sé. Pero es algo que tiene que ver referente al dinero. Entonces, al yo ver la situación, la puedo enfrentar. Y enfrentar una situación económica podría ser, uno, ponerme a trabajar, hacer algo para poder resolverlo. Pero cuando lo piensas desde el cerebro reptiliano, lo que haces es algo que no funciona. Porque al reaccionar, que es la palabra clave, el cerebro reptiliano reacciona ante la situación y es como si tuvieras una corbata muy grande. Quieres correr y te tropiezas con ella. ¿Qué es lo que hace la mente de pobreza? La mente de pobreza, que aplica en los 3 niveles de conciencia, viene el problema, la deuda, tengo que pagarla. Entonces dice el cerebro reptiliano, pon un negocio, pon a vender micheladas afuera de tu casa, vende la caricia, vende algo. Y entonces no lo meditó con el cerebro mamífero, no lo meditó con el cerebro ya más evolucionado, simplemente lo canalizó a través de la reacción. Pone un negocio y de pronto no funciona, porque la reacción no es la mecánica del éxito, no es así, no es el negocio que nace del miedo, porque eso no funciona. La inversión que nace del miedo, el meterte a una tanda que nace del miedo no funciona, no te va a dar riqueza. La otra es que el cerebro reptiliano dice, uy, deudas, huyo. Y entonces huye. Y huir significa no contestarle a los acreedores. El banco, no está, se fue de viaje, no vive aquí, ya dejen de molestar, él ni existe, ¿no? Y empiezas a poner pretextos. Esta situación nos genera una situación de huida. Y hay veces que huir también significa, hay un problema en tu trabajo y lo más sencillo es salir corriendo de él, renunciar, irte, ¿no? Pero ojo, no está meditado, está reaccionando y la reacción no funciona. Nuevamente te va a traer pobreza. Huir de los problemas no es la solución. Número 3, paralizarse. Así como viene el gigantón a pegarte, te paralizas y te golpea porque no hiciste nada. Entonces, lo que hace el cerebro reptiliano ante una deuda, que es un malhechor, que es un rufián, que es un gandalla, entonces lo que hace el cerebro es quedarse inmóvil.
no pone negocio, no soluciona, no quiere contestar el teléfono porque qué tal si es el banco, pero tampoco quiere ir a ver qué está pasando o cómo llegar a un acuerdo, no hace nada. Entonces las deudas se lo comen, el problema se lo come. Así piensa el cerebro reptiliano. Así pensamos generalmente. Estoy seguro que te identificaste con alguno de estos tres. El creador de negocios, el creador de ideas, siempre tiene buenas ideas, siempre tiene negocios que emprender, siempre tiene cosas que hacer, pero nada funciona. El segundo, el huir, el que la esposa le dice, oye, no hay para los pañales, y entonces él prefiere irse de borracho, huir. O el tercero, el no hacer nada y esperar a que el Espíritu Santo baje y te abra tu cartera y te deposite ahí 50,000 pesos para que después tú vayas y pagues todo, como si fuera la solución, ¿vale? En este tercero, la parálisis, también entran los decretos, las oraciones, las afirmaciones, cuando no traen conciencia y cuando no traen acción. Cuando yo soy abundancia, yo soy la puerta infinita que nadie puede cerrar, yo soy la fuente ilimitada de prosperidad, cuando yo repito todo eso y no hago nada para demostrarlo, entonces estoy paralizado. Solamente me quiero hacer un placebo. Es que no funcionan tus decretos, es que no funcionan tus oraciones, tus rituales no funcionan. No, sí funcionan, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que el camino se abra? Esas tres formas es como el cerebro piensa ante toda situación. Y toda situación significa pareja, familia, hijos, todo, absolutamente todo, ¿vale? Hola, hola a todos los que van llegando, gracias por estar aquí y nuevamente les pido una disculpa por el cómo voy a estar hablando, pero pues bueno, esto va a durar algún tiempo, espero que no tanto, ¿vale? Así que espero que no sea un contratiempo tan fuerte o tan complicado para ustedes, ¿vale? A veces ha de ser cansado escuchar, ¿no?, este tipo de tono de voz o este tipo de dicción, pero bueno, acostumbrémonos, ¿vale? Que importa el contenido más no el envase del contenido, ¿vale? Entonces, ¿cómo entra la neuroriqueza o la neurociencia para poder ayudarnos a entender el cómo debo de enfrentarme ante la situación económica adversa y dificultosa? Pues para pasar a eso, que ya adelanté mucho, vamos a tener que hablar de algo mucho más sutil, mucho más profundo. El cerebro no es tampoco el 100% del problema. Sí, quizá nuestro pensamiento y el cómo pensamos, nuestro sentimiento de pobreza, nuestro sentimiento de carencia, que nace en nuestra infancia, que nace en nuestro seno materno y paterno, que nace en el vientre de la madre, que nace incluso 3 meses antes de que yo sea procreado, antes de que mis papás, bueno, ya saben, ¿no? 3 meses antes, por cada uno por su cuenta, los sentimientos y emociones de cada uno de ellos, incluso dicen algunos descodificadores, 9 meses antes de que mi padre y mi madre tuvieran algo que ver, yo ya estaba en la mente de ellos a punto de ser procreado. En ese momento ya hay emociones que se están llevando al espermatozoide y que se están llevando al óvulo. Cuando se juntan, pues imagínense la bomba, ¿no? Un padre con pensamientos de pobreza, una madre con pensamientos de carencia, dos padres que se unen a través de su falta de amor propio y de autoestima, pues ¿qué querían que hicieran, no? ¿Cómo querían que saliera? Pues esto es lo que hay, ¿no? Pero podemos cambiarlo, podemos modificarlo y de eso se trata, ¿no? Hola, hola, qué bueno que van llegando. Gracias a ustedes por estar aquí. Espero que más se puedan conectar, ¿no? Y se enteren de que estamos en vivo. Vamos a hacer vamos a compartirlo en el grupo de que ya estamos dando la clase, para que así se puedan incluir todos, ¿no? Y entonces, creo que no. Bueno, ahorita vemos si se puede compartir. Y entonces,
En esta visión, ¿no? O en esta perspectiva que tenemos o que debemos de tener ante la situación económica, lo más importante que debemos de entender es dónde nace este sentimiento de carencia, este sentimiento de pobreza. Ya dijimos que es el pensamiento. El pensamiento crea una emoción, la emoción crea una vibración, la vibración crea una realidad. Y pensémoslo de esta forma. Si yo pienso, por ejemplo, que me voy a quedar sin trabajo, mi mente dice, uy, yo creo que me van a correr. Pensamiento, un pensamiento, me van a correr. Ese pensamiento se hace como una bola de nieve que va creciendo, un pensamiento que atrae otro pensamiento. ¿Qué voy a hacer sin dinero? Ese otro pensamiento atrae otro pensamiento. ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo me van a quitar el coche? Y de pronto es una gran bola de nieve. Y esa bola de nieve fue creada por un pensamiento. ¿Qué detona esas emociones, esas ideas? Miedo. Ese miedo que está detonado por esta idea errónea genera, gracias a tu creatividad negativa, donde eres súper creativo, porque para ser creativos nos pintamos solos. Una idea se crea miles de ideas. Eres creador, eres creativo. Dios te dio el don de la creación. Tú puedes crear. ¿Y qué estás creando? Ideas negativas. Esas ideas detonan emociones. En específico, odio, enojo, rencor, violencia. ¿Por qué? Porque te enojas con tu jefe, te enojas con quien sea. Con Dios te enojas, ¿no? Y entonces esa idea crea una emoción o muchas emociones que como un cuello de botella se van hacia una sola. La única emoción negativa que existe es el miedo, no el enojo, no el rencor, no la ira. Esas emociones son emociones que están ocultando otra emoción, que es la emoción del miedo. Cuando un perro está temeroso, ladra y enseña los dientes. Cuando nosotros tenemos enojo, tenemos miedo. Y entonces cuando tenemos rabia, tenemos miedo. El miedo es la única emoción, como dicen los budistas, que tenemos que liberar. Un curso de milagros nos lo dice también. ¿Por qué el miedo? ¿El miedo a qué? Y ahí es donde empieza este bendito taller. No podemos compartirla, pero pues al ratito que la vean, ¿no? Lo más importante es el derecho de conciencia. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Te has preguntado quién eres? Yo sé que eres fulanito, hijo de tal, que viene de los abuelos tal. A lo mejor la conciencia del árbol genealógico la tenemos y a lo mejor a veces ni tanto, ¿verdad? Pero tenemos una conciencia de dónde venimos. Pero, ¿quiénes somos? Más allá del ámbito material y físico, ¿quién eres? ¿Te has preguntado quién eres tú? Pues la respuesta es muy sencilla. Si nos vamos a la metafísica, y si se dan cuenta, brincamos de una corriente a otra, porque ese es el Tao, ese es el todo, esa es la configuración del universo. Todos estamos interconectados. Todas las religiones, todas las culturas, todas las ciencias, toda la espiritualidad, estamos interconectados. Tú y yo estamos interconectados. Cuando tú sanas, sano yo. Entonces, la metafísica nos dice que el universo, la fuente, el Dios creador, nos ha hecho a imagen y semejanza. Nos lo dice la religión, todas las religiones, nos lo dice la espiritualidad. ¿Quién eres tú? Eres el hijo de la luz. Si eres el hijo de la luz, si eres el hijo del creador, como quieras llamarle, entonces tú eres el hijo del patrón. Si eres el hijo del patrón, entonces, ¿por qué tienes miedo? No sé si alguno de ustedes tuvo unos padres que tuvieron un negocio. Y entonces mi abuelo y mi abuela, mi abuelo que en paz descanse, o espero que no esté descansando tanto y que esté chambeando todavía, ¿no?, en su proceso espiritual, pero mi abuelo tenía una tienda. Y en esa tienda, pues, de abarrotes,
Yo iba y agarraba un gansito, agarraba unas papitas, me agarraba un boing, me agarraba algo, siempre, ¿no? Mi abuelo se daba cuenta y me daba como el permiso sin dármelo, ¿no? Nunca me regañaba. Pero me sentía el hijo del patrón. No tenía miedo. Al contrario, ¿no? Yo agarraba lo que quería, lo que quisiera. Si venía alguien, hasta le invitaba. Y esto, ya que bueno que ya llegaste. ¿Y esto qué significa? Cuando eres el hijo del patrón, cuando eres hijo de la luz, cuando eres hijo de la divinidad, ¿por qué tienes que tener miedo? ¿De qué deberías de tener miedo? Ahí radica nuestro conflicto. El miedo, como ya lo vimos, es la emoción que crea el cerebro reptiliano para que nosotros nos paralicemos o nos enredemos con nosotros mismos para así apartarnos de la prosperidad divina. Pero si yo entiendo que no debo de tener miedo, entonces este cerebro se colapsa y entra en función el cerebro humano. Y al entrar en función el cerebro humano, razono. Y ahí es donde viene el trabajo del individuo. Ahí viene el trabajo de Dios, de tu Dios interno. El ser humano ha creado diferentes cosas. Dios nos creó a nosotros. Nosotros creamos toda la realidad. Dios crea imagen y semejanza. Y si Dios es creador, yo soy creador. Entonces yo creo mi realidad. Como colectivo, como mente unificada, hemos creado una realidad. Y la realidad es la que estamos viviendo actualmente. Pandemias, conflictos, guerras, miles de cosas, miles de enfermedades, ¿no? Y cancelamos eso, ¿no? Pero este sentimiento o esta creación de nosotros no es una creación de Dios. Tenemos una confusión un poco. Cuando Dios o cuando las escrituras sagradas de muchas culturas dicen estamos creados por los dioses a imagen de ellos, creemos que Dios se parece a esto. ¿Ustedes creen que Dios se tiene que poner un aparato en su boca para poder hablar bien o para poderse ver guapetón? No. Creamos una realidad queriendo similar o asimilar a Dios, pero desde el miedo. Y entonces, ¿te has preguntado por qué? ¿Naciste con el defecto que más odias? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? ¿Naciste con un defecto que más odias? Que la nariz aguileña, que los dientes chuecos, que unos son barbones y no querían serlo, que otros no son barbones y querían serlo, que unos son lampiños y querían tener vello, que los velludos no querían tenerlo, que los altos querían ser chaparros, los chaparros querían ser altos, los flaquitos querían estar más llenitos, los llenitos querían estar flaquitos, los morenos querían ser güeros, los güeros querían ser morenos. Bueno, ese es el cuento de nunca acabar. Todos, absolutamente todos, tenemos el cuerpo y las características que más odiamos. Y el amor propio nos ha llevado a entendernos, a aceptarnos, pero no es un camino fácil. Y esto es porque Dios no diseñó tu cuerpo, lo diseñaste tú con ayuda de tu ego. Y tu ego diseñó tu realidad. Y Dios no es esto. Dios es lo que está dentro de esto, en donde lo estás ocultando, en donde lo estás guardando. Ahí está Dios y ahí habita la divinidad, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de crear una realidad creada desde el miedo, estamos hablando de que el ego está haciendo de las suyas con una intención. La intención es que mientras más miedo tienes, más alejado de Dios te sientes. Esa es la trampa. La trampa que el ego ha puesto es ten miedo a todo, porque teniendo miedo a todo, te vas a alejar de tu Creador, de tu Padre, del universo, de la fuente, de la luz, porque te llenas de oscuridad y de pronto empieza la queja, empieza todo esto. Y dentro de esta matrix, ¿no? Dentro de esta ilusión, o como lo dicen los hinduistas, de este maya, dentro de este maya, dentro del maya hay un mara. El mara, tu realidad
individual, pero el Maya es la conciencia, o más bien la realidad colectiva. Este Maya y este Mara son todas las herramientas que el ego tiene para que tú te alejes de tu Dios, de tu divinidad, de tu creencia, de tu fuente. ¿Cómo lo hace? Lo hace poniéndote pequeñas pruebas para que tú, con tu cerebro reptiliano creado por el ego, empieces a resolver sin resolver. El ego nunca te va a dar la solución a nada, aunque creas que sí. Aunque el ego crea que sí, ¿no? La separación con Dios es lo que está llevándote a tu separación con el todo. El ego usó herramientas para crear miedo. La primera herramienta que ha creado el ego para infundirte miedo se llama tiempo. El tiempo. Se nos agota el tiempo. Es que la clase era a las 5 y la estás dando a las 7. Y es que no hay tiempo que perder, ¿no? Yo empecé diciendo eso, ¿no? El tiempo, la ilusión del ego, es para que tú puedas temer todo el tiempo. Porque imagínate un mundo sin tiempo. Estaba leyendo una investigación, ¿no? Un científico que hablaba del tiempo y decía, la materia se expande, el universo se está expandiendo, la luz se expande, porque el tiempo es lineal, cuando debería de expandirse como todo se expande, las células se expanden, todo se expande, el universo está en expansión, porque el tiempo es lineal. Es que es trampa. El tiempo no es lineal, pero lo hemos visto lineal. Y entonces, tengo una línea de tiempo en la cual yo tengo o debo que pagar deudas, porque se me agota el tiempo. Ya llegó la quincena, se acabó el tiempo. Híjole, es que si no me embarazo ahorita, voy a perder tiempo. Es que si no me caso hoy, no sé cuándo me voy a casar, y se me está yendo el tren, se me está quemando el arroz, ¿no? Esas son trampas del ego que nos llevan a pensar que en cualquier momento voy a ser castigado. El tiempo, la ilusión más grande del ego, nos lleva a infundirnos de miedo para no poder pensar con la conciencia de Dios. Porque mientras más miedo tienes, menos divino te sientes. ¿Cuántas veces? Ya viene Año Nuevo, estamos a 2 días del Año Nuevo. ¿Tienes tiempo todavía? ¿Tienes tiempo para los rituales que tienes que hacer? ¿Tienes tiempo para hacer la cena? ¿Ya compraste todo? ¿O se te acaba el tiempo? ¿Cuántos de aquí ya estamos con el tiempo encima? ¿Cuántos de aquí creo que no me va a dar tiempo? Pues ese tiempo es lo que tu ego usa para que entres en colapso, para que te colapses. Porque ahí viene el grandulón, lo enfrento. Tiene que ver con el tiempo, porque no tengo tiempo que perder. Es que tengo que huir, no hay tiempo que perder, tengo que huir. Todo tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y así estamos, ¿no? Varios estamos así. Entonces, el tiempo es una herramienta que no existe. Es inexistente, porque si yo regreso a la premisa, soy hijo del patrón, ¿el patrón quién es? En la eternidad, eterno, y si Dios es eterno, su hijo también lo es, y si yo soy eterno, entonces el tiempo es una ilusión. Buda se despertó gracias a que dejó de ver a través del tiempo. Dejó de creer en el tiempo. El tiempo, como dice un curso de milagros, es la maniobra más grande, porque de ahí se agarra el ego para infundir miedo sobre todas las cosas. El cuerpo es otra herramienta del ego. El cuerpo se deteriora, pero lo que Dios ha creado a imagen y semejanza se llama espíritu. Ese no muere, entonces no tiene fecha de caducidad. Pero tu cuerpo sí la tiene. Entonces, Dios crea eternidad. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado desde el amor. Y lo que es creado desde el amor no muere.
Jesús decía que era eterno, ¿no? Todos los sabios dicen que son eternos, pero el cuerpo te hace creer lo incorrecto, lo que no es verdad. Y si yo creo que mi cuerpo tiene un límite de tiempo y que necesito tiempo, pues entonces he creído que yo no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo muero y Dios es eterno. Qué cruel sería Dios crearnos finitos, no finitos del rostro, ¿no? Sino temporales. Si tú fueras un creador, ¿crearías algo que puede morir? Pues no podríamos, porque no tendríamos el corazón para hacerlo. Pero ¿tú crees que Dios sí lo tiene? Que tiene el corazón para hacer niños que crecen, que se vuelven adultos, después ancianos y después crack. No. El espíritu, como lo dicen los budistas, los hinduistas, los que creen en la reencarnación, es eterno y solamente cambia de cuerpo porque el cuerpo no puede soportar la eternidad. La reencarnación es la promesa de Dios de la vida eterna. Todas las religiones hablan de ello. Dios nos prometió una vida eterna. Es esta. Solamente que tu ego te hace creer que vas a morir y te hace que te olvides de todo para que en la siguiente reencarnación vuelvas a caer en los mismos errores. Pero mientras sigas despertando tu creencia de que Dios es tu Padre, la eternidad se va viendo más a la orden del día y cada vez hay menos miedo. Y ya no hay miedo al morir, ya no hay miedo a que muera tu mamá, tu papá, porque no mueren, porque son eternos, porque te los vas a encontrar con otro cuerpo creado por el ego. ¿A qué voy? Porque dirás, oye, pasamos de una cosa a otra, seguimos hablando de lo mismo, pero ¿a qué voy? Díganme si me estoy explicando. Porque quiero que quede muy claro todo esto. Por eso lo quise hacer así, ¿no? Un gratuito de cooperación voluntaria, o como quieras verlo, ¿no? Porque quiero que esto llegue a muchas personas, quiero que muchos sean conscientes de esto. Y tengo que explicar con palitos y bolitas, porque si no el ego te dice, ay no, aburrido, ay no, ya cámbiale, ay no, quítalo, ¿no? Ya está hablando de Dios y de la religión, ¿no? Es el ego, ¿no? Es el ego, ¿no? Entonces, esta creencia de la eternidad, ¿en qué nos va a ayudar con la riqueza? Un problema tuyo, alguien con lo que llegaste, un problema tuyo, el que quieras. Piensa en el problema más grande que tienes hoy en día, el problema más complicado para ti, ¿no? Porque para Dios no es complicado nada, ni para tu superconciencia o tu supraconciencia. Para ella no es complicado, pero para tu ego sí es complicado y para tu reptiliano sí es complicado. Piensa en ese problema. Ahora, piénsalo en cuántos años llevas con ese problema. A lo mejor ese problema tiene nombre, ¿no? Nombre y apellido, y se acuesta al lado de tu cama, ¿no? A lo mejor, ¿cuánto lleva ese problema? ¿20 años? A lo mejor tu problema es una enfermedad. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿30 años? ¿O una deuda? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿10 años? ¿5 años? ¿2 meses? Puede ser pequeña, ¿no? Pequeñita. Ahora, si esos... llamemos de tu problema de 10 años de pobreza, de 10 años de carencia, 10 años, o no 10 años, 30 años, ¿no? Porque desde que nací tengo problemas financieros, desde que nací no encuentro la estabilidad económica, mi mamá era pobre, mi papá era pobre, yo soy pobre, ahora mis hijos van a ser pobres, ¿no? Pensemos en 30 años, haciendo un problema muy grande, ¿no? Ahora, llévalo a una línea de tiempo de 70 años, porque vamos a calcular que vamos a vivir 70 años, Dios quiera y más, ¿verdad? Con este cuerpo que aguante, 70 años. 70 años. 30 años de problema es un gran periodo de tiempo. Estamos sumergidos en un problema que abarca casi la mitad de nuestra vida. Casi la mitad de nuestra vida.
Y cuando lo resuelves, ya no tienes energía para disfrutar, ¿no? Es como la gente que trabaja toda su vida y cuando ya tiene riqueza, no puede disfrutarla porque pues, ya es viejo y todo le duele, ya no se puede aventar de paracaídas, al bungee, no se puede ir en los ríos rápidos, ya no puede. 30 años, visto desde tu mente terrenal de pobreza y carencia, apartada de Dios y sobre todo de tu mente egoísta, y si lo llevas a este nivel, es un gran conflicto. Es muy grave, porque es mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando tú crees que eres hijo de Dios, que eres eterno, que eres infinito? Tu línea de tiempo ya no es de 70 años, sino de la eternidad. Y la eternidad es todo. Ahora, coloca en esta línea de tiempo lo más larga que puedas imaginártela. Eternidad me refiero a todo. Haz que esta línea de tiempo de 70 años abarque todos los tiempos, todos los años, todo, ¿vale? Esos 30 años que abarcaban casi la totalidad de tu vida, dentro de la visión de la eternidad, tu problema es así, más chiquito todavía. No es nada comparado con tu eternidad. ¿De qué le tienes miedo? Si eso es un abrir y cerrar de ojos para tu espíritu. Tu espíritu es eterno, es todo. Si lo ves así, es un grano de arena en medio de una gran playa que, si está o no está, no significa nada. La eternidad, la creencia de que eres eterno y de que reencarnas de una vida a otra, te lleva a un sentimiento de abundancia. Abundancia. Porque la eternidad es abundante. La carencia y la pobreza hablan de un periodo de 70 años. Yo tengo una idea clara que desperté hace muchos años, ¿no? Que lo que yo estoy trabajando hoy, en todos los sentidos, tiene un porqué. Yo quiero que en mi siguiente vida ser próspero y abundante. Dice Bert Hellinger, constelaciones familiares, ¿no? Porque si no queda claro con alguna corriente, tú dime cuál y lo platicamos, ¿no? Bert Hellinger dice, somos constelaciones de estrellas. Una constelación es un grupo de estrellas. La familia es una constelación de estrellas. Cuando muere una estrella, nace otra en esa misma constelación. Cuando muero, voy a renacer o reencarnar en o dentro de mi propia familia. El karma, el samsara que dice el budismo, nos dice, cuando tú mueres, reencarnas en el lugar que tú tienes pendientes, la familia. Entonces, si nosotros vamos a reencarnar en la propia familia, entonces todo lo que yo estoy haciendo es para mi yo del futuro. Un pensamiento que pueden tener algunos, como los judíos, como los masones, que sin decirlo están creando riqueza para sus nuevas generaciones. Porque la Biblia dice, pagarás los pecados hasta tu cuarta generación. Pagarás tus pecados hasta la cuarta generación. Mi abuelo, más bien, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo. ¿Quién es mi bisabuelo? A lo mejor no exactamente, pero quiero dar un ejemplo. Mi bisabuelo muere cuando yo nazco. Esto es un ciclo sin fin. La gente crea riqueza y tiene un pensamiento. Cuando me muera me voy a gastar todo y no le voy a dejar nada a nadie porque esto es mío y yo lo trabajé y me lo voy a chingar para mí solito. Y eso hace que tu familia nunca sea próspera y que tú sigas naciendo
en carencia. Porque no estás pensando en tus siguientes generaciones, que eres tú mismo. Tú no tienes por qué pagar los pecados de tu bisabuelo. Estás pagando tus propios pecados, pero ahora con otro nombre, y con otra cara, y con otro cuerpo, pero la misma esencia. Nadie puede pagar lo que no ha creado. Y tú estás pagando algo que creaste. La eternidad es abundante cuando lo ves de esa forma. Si tú estás entendiendo, lo que quiero decir es, deja de creer en el tiempo. Deja de creer en algo que no existe. El tiempo no es Dios. El tiempo es el ego, el diablo, Satanás, Lucifer, el ego, el chamuco, el demonio más oscuro que te puedas imaginar. Ese es el tiempo. El tiempo solamente te está llevando a creer que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. ¿En serio? ¿Sabes cuántas veces has sido millonario en todas tus vidas? ¿Sabes cuántas veces has sido pobre en otras vidas? Y hoy eso no significa nada en absoluto, porque una situación en tu eternidad es diminuta comparada con el todo. Hay gente que usa tu miedo con la intención de sacar provecho. Y es que vamos a encontrar de todo, ¿no? Habrá gente que te diga, oye, ¿no tienes trabajo? Pues mira, te voy a dar a lo mejor menos de lo que tú necesitas, de lo que necesitas verdaderamente, pero te va a ayudar con tu problema. Y tú te enfrascas en una situación donde tú mismo caes en el círculo de la carencia. Porque como crees que ya no hay tiempo que perder, entonces te metes al primer negocio que dicen se solicita. Tu mente de carencia te dice, ¿es ahora o nunca? ¿Es ahora o nunca? Tomo la oportunidad, porque el destino me lo mandó, el destino me lo puso en el camino. Gracias Dios por ponerme. Y dice Dios, a ver, espérate, yo no puse ese letrero. Es más, yo quería que te fueras por la otra calle, pero tú te quisiste ir por ahí, que porque la otra calle está más lejos, pero yo te dije, vete por allá. Y tú dijiste, me iré por allá, no, está bien lejos. Y tomaste esta calle. Te encontraste con un letrero que decía, se solicita. ¿Y tú creíste que yo te lo puse? No, fue el ego. ¿Para qué? Para que te desviaras de tu misión, de tu verdadera misión en la tierra, de esta vida. Y caíste en la trampa, creyendo que el universo te había puesto esa oportunidad. Toda oportunidad que llega, que no es pedida y que no es visualizada, no es una oportunidad para ti. Tenlo en cuenta. Si te llegan a ofrecer un negocio, que es el negocio de tu vida, pero nunca lo pensaste, no es tu negocio. Porque Dios habla a través de impulsos, no a través de oportunidades ilusorias. Porque vas a llegar al negocio de tu vida, vas a perderlo todo, vas a terminar sin amigos, sin familia y en deudas y en vicios. ¿Por qué? Porque el ego te convenció. Cuando tú llegas a un negocio donde hay un letrero que dice, se solicita, tú lo estás haciendo porque tienes miedo de no encontrar algo más adelante. Tú lo sabes. Tú no quieres ese negocio. Tú no quieres ese empleo. Pero tienes miedo de que no llegue algo mejor. Y entonces, pues ya, pues el nombre sea de Dios, ¿no? Decía mi abuela, ¿no? Y te metes. Oiga, vengo por el empleo contratado. Uy, gracias, ¿no? Por fin tengo un trabajo. Dice el universo, exacto, trabajo. Trabajo es penitencia, no es misión de vida. Y caes en un lugar donde nadie te quiere, donde no te alcanza, donde tienes problemas, te accidentas, porque no era tuyo. Y ahí entra el derecho de conciencia. El derecho de conciencia no es el derecho, como muchos grandes gurús y maestros nos han dicho y nos han mentido. El derecho divino no existe. Hazte consciente de eso hoy. El derecho divino no existe. El derecho divino es una ilusión. Tú crees
que te lo mereces solo por ser hijo de Dios, perfecto. Eso se llama derecho de conciencia, porque acepto que soy hijo de Dios y me lo merezco. Soy consciente de que soy hijo de Dios y me lo merezco. Pero el derecho divino es, me lo merezco. ¿Por qué? Porque sí. Nomás porque sí. Pues, ¿por qué no? ¿Vale? Todos nos lo merecemos, ¿no? Sí. Pero solamente el que es consciente del por qué se lo merece. Y ahí entra una de las trabas, no la primera porque ya vimos muchas, una de las trabas importantes. Creo que me merezco las cosas sin hacer nada. Y el derecho de conciencia es, me lo merezco porque sé quién soy, reconozco quién soy y sé de dónde vengo. Y hago algo para que esto cambie. Eso es conciencia. El derecho de conciencia es saber que te lo mereces porque eres hijo de Dios, de la luz, de la divinidad, como tú le quieras llamar, ¿vale? Si nosotros creemos en esto, ya tenemos el 50% del trabajo ganado. El 50% es, yo sé que me merezco lo mejor de lo mejor. No creo en el tiempo y dejo de tenerle miedo a la muerte. Porque el miedo al no comer, el miedo al perder la casa, el miedo al perder el coche, el miedo a lo que sea, también es un cuello de botella. Muchas emociones, enojo, rabia, ira, resentimientos, se desembocan en un sentimiento, miedo. Pero ese miedo, que existen muchos, pobreza, carencia, enfermedad, accidentes, todo, virus, coronavirus, esos miedos se detonan a un miedo todavía más profundo, el miedo prístino, el miedo base, que es la muerte. ¿Tú tienes miedo de una enfermedad? No. ¿Tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo de chocar? No. ¿Tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo de perder el trabajo? No. ¿Tienes miedo de morir por no tener que comer? ¿Y tienes miedo por no tener que comer? No. ¿Tienes miedo a morir de hambre? ¿Tienes miedo a morir? Todos los miedos, piensa en uno, el que quiera, tiene que ver con la muerte. ¿Quién es la muerte? Si Dios es la vida, ¿quién es la muerte? El ego. Dios es la vida eterna y el ego es la muerte eterna. Una y otra y otra y otra y otra vez hasta que reconozcas que Dios es tu Padre. Y vas a morir y reencarnar, morir y reencarnar, morir y reencarnar eternamente hasta que no te hagas consciente. Eso se le conoce como el samsara, la rueda del vicio a la reencarnación. Estamos viciados a reencarnar, porque mientras no reconozcas quién es tu Padre, no vas a poder abrir la puerta del cielo. Es así de sencillo. Esto, miedo a la muerte, erradicaría tu miedo a la pobreza, a la carencia, a la enfermedad y al dolor. Y si no hay miedo a nada de eso, pues entonces regresamos a lo que dijimos al inicio, es un pensamiento crea tu realidad. Y si yo tengo pensamientos de prosperidad, de abundancia y de vida eterna, entonces no hay carencia, ni pobreza, ni muerte. No existe. Ahora tú vas a decir, ok, la teoría está muy padre, ¿no? Está muy padre, ok, yo soy hijo de Dios, yo me reconozco como hijo de Dios, Dios es mi Padre, yo soy su hijo, soy eterno, ya no creo en el tiempo. Bueno, eso es teoría. Práctica. La práctica. ¿Cómo se crea la práctica? ¿Cómo creamos esta realidad? ¿No? Muy sencillo. Deja de hacer cosas por miedo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, deja de comer por miedo a no tener que comer mañana. Si tú crees que eres eterno, entonces ¿por qué tienes miedo de morir de hambre? Yo como porque me gusta comer. ¿En serio? Cuando estés comiendo y estés lleno, pregúntate por qué estás siguiendo, por qué sigues comiendo. ¿Por qué sigues comiendo?
La respuesta está en nuestra infancia, dijimos, porque la mente se educó con los padres que Dios nos dio. Dios no nos dio nada, ¿no? Los elegimos solitos. Con los padres que elegimos. ¿Y quiénes son esos padres? Carentes, dijimos, pobres mentales. Y entonces yo digo, come, come, come. ¿Por qué? Porque alguien en mi infancia me dijo, hijo, come. Y yo, no, ma, no tengo hambre. Hijo, come. Come cuando te den, porque mañana no sé si te pueda dar. Ay, ok, mamá, así sí como, ¿no? No quiero morirme de hambre, ¿no? Hijo, aprovecha, coman. Yo invito, porque mañana no sé si los pueda volver a sacar a comer a un restaurante tan bonito como este. Ah, ok, papá, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Así fuiste educado, con la carencia. Hijo, vamos a comer, siéntense a comer, que hoy, gracias a Dios, tenemos dinero y podemos comer pollo. Cuando no tenemos dinero, no comemos pollo. Ok, papá, entendido, guardado en mi consciente y en mi cerebro reptiliano. Y entonces cuando hay pollo dices, uy, qué rico está el pollo, ¿no? ¿Me puedes dar otra pieza? No, pásame el pollo completo. Porque tu cerebro dice, hoy hay pollo, mañana quién sabe si hay pollo. Pasa con la papa, pasa con la tortilla, pasa con la carne, el bistec. Tu mente de pobreza te hace y te obliga a hacer cosas sin que te des cuenta. Tú no comes porque ames la comida, sino comes porque crees que mañana no va a haber. Pensar en la eternidad es saber que va a haber miles de pollos, Dios quiera, y cada vez menos, porque ya hay que ser vegetarianos todos para que este mundo sea más bonito, ¿vale? Come que hay, come lo que hay, ¿no? Y cuando hay, ¿no? Atáscate que hay mole. O atáscate que, sí, ¿no? Atáscate que hay mole, dicen, ¿no? O algo así dicen, cuando hacen mole, porque nunca hay mole. Y si educamos a nuestros hijos desde la neuroriqueza, y no le menciono a mis hijos que hoy somos pobres, y le hago ver que somos abundantes, ¿qué crees que forme en su conciencia? Hijo, vengan a comer, hoy hice sopita y verduras cocidas. Somos prósperos y abundantes. Aunque por dentro a lo mejor tu pensamiento de carencia diga, oh, nada más tengo para sopa y verduras, ¿no? O frijolitos. El maestro Albert hizo una publicación muy interesante, ¿no? No hay pobreza, hay falta de creatividad. Hay gente que tiene frijoles y tortillas y aman sus frijoles y tortillas. Pero su carencia, su mente de pobreza, no ve las grandes oportunidades. Frijoles, tortillas, queso. ¿Qué hay ahí? Ahí no hay frijoles, tortillas y queso. Si tú lo ves así, es porque ahí tienes una mente de pobreza. La mente de riqueza dice, uy, tortillas con frijoles machacados, taquitos, los frío, tengo tacos dorados de frijol con queso. Tortillas, frijoles, queso. Tortillas, las frío, las doblo, licúo los frijoles y tengo enfrijoladas con queso. Y así me puedo pasar diciéndote muchas recetas. La pobreza se lleva en nuestra falta de creatividad, creado desde nuestra infancia, porque nos enseñaron a que mañana no va a haber, porque me hicieron creer que soy finito, que muero, no que soy eterno, no que tengo infinitas posibilidades. Si yo quiero llevar a la práctica esto que estoy diciendo, debo de dejar de pensar en carencia. Hoy yo tenía un pimiento morrón y por el tema de mi aparato en la boca no podía comer. No puedo comer bien con esto, no puedo morder bien, ¿no? Entonces dije, ¿qué voy a hacer, no? Nada más tengo pimiento morrón, verduras, y porque mi dieta aparte está un poco limitada, y queso y esto. Pero de pronto la mente de riqueza dice, uy, pimiento morrón, y si haces una cremita, y si haces una sopita, y si haces esto, tienes que sorber, ya no tienes que masticar. Miles de oportunidades.
Pero la gente se colapsa ante el problema porque piensa con su cerebro reptiliano y no usa su supraconciencia. Pero para usar la supraconciencia necesitamos empezar a creer que soy hijo de Dios, porque la supraconciencia está conectada con lo más divino. La mente creativa es la mente creadora. ¿Y quién es el creador? Dios. Si yo quiero despertar la mente creadora, debo despertar mi conexión con Dios. Ahí está. Eso es todo. Ese es el meollo del asunto. Ahí está la riqueza. Aquí se podría terminar este taller, pero me gusta hablar, aunque no de esta forma, pero no lo vamos a terminar aún. Vamos a seguir hablando de esto, porque tenemos un gran número de ejemplos, ¿no? Sin número de ejemplos, o infinidad de ejemplos, ¿no? Porque todo lo que hacemos es infinito. La creatividad es la herramienta que el espíritu tiene para poder salir del lugar en donde estás. El ego tiene el miedo, pero el espíritu tiene la creatividad. Si el ego tiene el miedo, se puede vencer con la luz, y la luz es la creatividad. ¿Y qué dice la creatividad, no? Somos capaces de manifestar el deseo de Dios. ¿De dónde nace la creatividad? La creatividad nace de la supraconciencia, que es la conexión con Dios. Esa conexión con Dios es simplemente el aceptar que soy su hijo, solamente eso. Aceptar que soy su hijo es: no creo en el dolor, no creo en la muerte, no creo en la enfermedad, no creo en la pobreza. No están en mi forma de ver la realidad, no están ahí. ¿Y cómo cambio esto en la práctica? Ve un jitomate, siempre te doy este ejemplo. Ve un jitomate, ábrelo por la mitad, agarra una cucharita, sácale todas las semillas, ponlas a secar y después siembra y tendrás cientos de jitomates. Porque esas semillas son cientos de semillas y cada semilla puede dar una mata de jitomate y cada mata de jitomate te puede dar 10 jitomates. Si son 100 semillas, son una infinidad de jitomates. Esa es la mecánica. Esa es la mente próspera. ¿Cuántos de ustedes cortan el pimiento morrón, el chile, el jitomate, el melón, la sandía y lo siembran para tener más recursos? Nadie. Porque soy carente en ideas. Es que yo no tengo lugar para sembrar. Ese es el pretexto. ¿Y por qué no empiezas una idea, un huerto urbano para tu comunidad? ¿Por qué no les dices: oigan, vecinos, ¿qué les parece que este espacio que está totalmente abandonado, donde se vienen los vagos a meterse sustancias, nos hacemos cargo de él? ¿Y qué les parece si recolectamos semillas y todos cooperamos? Y un día a la semana le toca regar a cada uno, y el día de cosecha, pues cada uno se lleva una porción de eso. Así lo hacen en Canadá. Así lo hacen en varios lugares. Huertos urbanos, que si tú no tienes que comer, vas y cortas. Pero tienes una labor también. Lo que nos hace falta es creatividad y lo que nos hace falta es ganas. Pobreza no existe. Existe la flojera. Y la flojera es creer en el derecho divino. Pero el derecho divino lo confunden con un derecho donde Dios va a bajar y te va a decir: ten, hijo, aquí está la despensa de la semana. Sí actúa Dios de esa forma, pero no así, ¿vale? Es a través del derecho de conciencia, no del derecho divino. Si nosotros empezamos a despertar la capacidad creadora y nos volvemos creadores de nuestra propia realidad en positivo, vamos a crear y manifestar la abundancia. Si yo veo un jitomate y veo riqueza, estoy por buen camino. Si yo veo un plátano y veo riqueza, estoy por buen camino. ¿Cómo despierto la creatividad? Sencillo. Agarra cualquier cosa de tu refrigerador. Siempre doy ejemplos con comida porque me encanta la comida, y ahorita que estoy en dieta no puedo comer mucho, ¿vale? Entonces, pero agarra algo de tu refrigerador.
ponlo en tu mano y di, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Es un jitomate. Ok, bueno, tengo jitomate en el refrigerador. ¿Qué puedo hacer? Entomatadas, mole, ¿no? Porque pues ya tengo jitomate también, sopas, puedo hacer jitomates rellenos, ensaladas, puré de tomate para hacer pizzas. Un jitomate se usa para, miles de recetas. Pero tú tienes un jitomate en tu refrigerador y dices, uy, solo tengo jitomate. El Hijo de Dios sabe que tiene muchas oportunidades y muchas puertas, pero el pobre mental, el hijo del ego, cree que solamente tiene un jitomate. Y es que yo te estoy dando estos ejemplos básicos, pero esa es tu realidad. No tengo en qué ganar dinero. Y de pronto Dios te susurra al oído y te dice, tienes una camioneta ahí, voy a vender mi camioneta. Y dice Dios, no, o sea, no me estás entendiendo. Y de pronto vende la camioneta y Dios dice, no, yo te dije, tienes una camioneta ahí, ¿por qué no te vas a trabajar de Uber? ¿Por qué no te vas a vender algo en tu camioneta? ¿Por qué no haces viajes? No sé. Pero no escuchas a Dios. La riqueza no habla de la divinidad como la estoy hablando hoy, pero sí nos habla del instinto. El instinto es algo que está ahí, es una idea. El espíritu, curso de milagros, metafísica, todo lo demás nos dice que ese instinto, esa idea canalizada es Dios susurrándote al oído. De pronto Dios te dice, oye, vámonos a Acapulco. Y tú dices, ¿con qué? ¿No? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿No? Y Dios dice, te dije, vámonos a Acapulco. Dios vive experiencias a través de ti. Dios vive a través de ti. Y si tú vives y haces, Dios vive y hace. Cuando Dios te dice, vámonos a Acapulco, es vámonos a Acapulco. ¿Cómo? Si Dios me dice, vámonos, yo le hago caso. Vámonos. Y yo digo, ¿pero con qué? Dios provee. Y si me está diciendo que nos vayamos es porque tengo los medios y porque me van a ser facilitados. Y entonces yo empiezo a platicar mi idea en voz alta. Me quiero ir a Acapulco, ¿cómo ven? Y de pronto empiezan a surgir las ideas. Ok, pa, yo te coopero con tanto. Órale, entonces ya tengo que poner menos. Y te dice tu esposa, ¿qué te parece si yo me llevo ahí unos toppers con unos bolillitos y hacemos un picnic ahí en la playa? Oye, ya no gastamos en eso, ahí tenemos cosas en la alacena, sí, pues háztelas, ¿no? Una pasta fría, y de pronto te das cuenta de que Dios tenía los recursos y que te los había dado. Pero hay alguien que dice, vámonos a Acapulco, y tú dices, no hay dinero. Y el ego te dice, uy, ¿ahorita? No, ¿cómo crees? No, está difícil, no tienes ni en qué quedarte muerto, no, además, ¿qué vas a ir a hacer a Acapulco? ¿No? Quédate en tu casa, ahí estás mejor. El ego se apodera de tu espíritu y no te deja brillar. Este ejemplo también sirve para todo. Cuando Dios te dice, vete por esta calle, vete. Cuando Dios te dice, pon este negocio, ponlo. Pero no caigas en la prontitud. Dios quiere que analices, por eso te dio un cerebro, para que pienses. A través no de tu cerebro reptiliano, el miedo. Pon un negocio cuando no tengas miedo, cuando no tengas necesidad. Ese es el gancho, ¿vale? Dice, no veo los comentarios porque estoy medio ciego. Dice, ¿qué pasa cuando el ego se presenta en otras personas y nos pone las limitantes? No son las otras personas, eres tú a través de ellos, ¿no? Somos nosotros hablando a través de ellos. Gracias, Lau, qué bueno que estás por aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en riqueza, pensar en abundancia.
Porque cuando yo he hecho eso, cuando yo he agarrado esos pequeños ahorros, cuando he agarrado, he tomado una decisión, cuando he hecho 2 que 3 cosas, digo, uy, les cuento, ¿no? Y algunos ya sabían, les conté en el curso de abundancia, ¿no? Hace 2 años, me ofrecieron una casa. Yo tenía que dejar la casa en donde estaba viviendo porque ya me la habían pedido, me estaban rentando en Iztapalapa. Algunos conocieron la casa de Iztapalapa, ¿no? Porque ahí dábamos los cursos, era una escuela. Me la pidieron, se terminó el contrato y entonces me vine a Cuautla a pasar unos días con la familia y de pronto llega un vendedor y me dice, esta casa. Y yo, uy, a ver. Y de pronto escuché algo que me dijo, cómprala, puedes. Y entonces me dijo el Señor, está así y la tienes que pagar en tanto tiempo. Y yo dije, uy, muy poco tiempo, 1 año. Pero algo dentro de mí me dijo, cómprala, es tuya. Y entonces yo dije, a ver, pues vamos a ver, ¿no? Vine a ver la casa y algo dentro me dijo, cómprala. Y entonces cada vez que daba un paso, ese cómprala era más fuerte. Pero el ego no te va a dejar así porque sí. Y te va a empezar a meter ideas en tu cabeza. No tienes. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Estás loco? ¿Comprar una casa en Tamorelos? Si tú estás en la Ciudad de México, ¿dónde vas a trabajar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y entonces el espíritu se refuerza cuando tú empiezas a escuchar a Dios. Y entonces dices, ok, espérame tantito, ego, déjame hablar primero con el patrón, a ver qué me está diciendo, qué me ofrece. Y entonces Dios me dijo, es tuya porque te la mereces. Fueron las únicas palabras que yo pensé para tomar la decisión. Me la merezco. Porque soy hijo de Dios. Y de pronto pagué una casa en 1 año. Hoy me pregunto cómo le hice, pero la respuesta no la voy a encontrar. Porque la respuesta no es mía, no es cómo le hice yo, es cómo le hizo él. ¿Y cómo le hizo él? No sé, movió todo para que sucediera. Y hoy en día está su casa. Y esto es el susurro de Dios que habla a través de pequeños impulsos, pero el miedo te los va a querer echar abajo. Cuando tú te activas y escuchas al Espíritu, entonces Dios te va diciendo cómo. Y entonces te dice, ok, pues bueno, ya es tuya, ya firmaste, ok, primer pago, tienes que pagar tanto. Y yo, ok, ¿y ahora cómo, no? Tú me dijiste que sí, ahora, ¿qué hago? Y entonces las ideas empezaron a surgir. Y fue 1 año o 2 con este año, entre pandemia, entre conflictos, entre cerrar la escuela, entre cerrar otros negocios, cerrar el spa de Puebla que tenía, todo se vino abajo. En la pandemia compré una casa y yo decía, ¿qué voy a hacer? El ego empezaba por las noches a decir, no puedes, vas a perder la casa, vas a perder todo lo que ya diste. Pero algo me decía, tranquilo, hey, ¿que no confías en mí? ¿No confías en tu padre? ¿Acaso crees que te voy a abandonar? Yo preguntaba cómo. Y entonces al día siguiente yo me decía con una idea, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. La meditaba, la razonaba, anulaba el ego y entonces lo hice. Esas ideas eran ideas de riqueza. Surgieron otros negocios, surgieron otras formas, surgieron nuevos mecanismos para dar clases, nuevos mecanismos para hacer, y entonces se solucionó. Se solucionó. Porque confiamos, novio, confiamos. Ese es el impulso de Dios. Pero si yo me hubiera quedado paralizado por el miedo, hubiera perdido el enganche que había dado. Si yo hubiera enfrentado y pelearme con el vendedor, no puedo pagar, ¿cómo crees? Estás loco. Y dice Dios, ¿no puedes? Sí puedes, pero no quieres.
yo te estoy dando los medios, pero tu ego te dice, ay, ¿cómo que me ponga a vender esto? No, pues yo nunca he vendido eso, no, estás loco, ¿no? Incluso, en una ocasión, ¿no? Yo iba en el supermercado, y es para que vean cómo es la mente de riqueza, ¿no? En el supermercado iba, y entonces mi familia dijo, ¿y si nos reunimos a jugar billar en la casa de mis padres? Tienen una mesa de billar, ¿no? Y si nos reunimos en la casa de tus papás y jugamos billar y hacemos unas retas y jugamos, y dije, órale, ¿no? Juguemos. Yo decía, para quitarme el estrés, ¿no? Iba en el supermercado, vi unos bollos para hacer hamburguesas y dije, ¿cuántos somos en la casa? 15, 20, ¿no? Ok, que mando mensaje. Oigan, vamos a jugar billar, pero ¿qué creen? Voy a vender hamburguesas. Hace poco. Y, órale, ahí nos vemos, ¿no? Así ya no llevamos nada. Órale, ¿y qué creen? Voy a vender malteadas. Y entonces vendí hamburguesas y malteadas. Y tú vas a decir, ¿y eso ayudó a pagar tu casa? Aportó. ¿Cuánto? No sé. Porque caras tampoco será así, ¿verdad? Pero fue el impulso. ¿Y cómo yo, si puedo dar clases, consultas, cursos, por qué vender hamburguesas? Porque es una oportunidad que está ahí y no la iba a dejar pasar. Ahí está. Y si tú te ciclas y te cierras al no escuchar a Dios, tu cerebro de supraconciencia no se va a activar. El miedo te va a decir, hasta crees que te van a comprar hamburguesas, ¿no? Tú ni sabes hacer hamburguesas, ¿no? Bueno, yo sí sabía porque tuve un negocio de hamburguesas con mi madre hace muchos años, ¿no? Cuando era un adolescente. Pero, ¿qué te van a comprar, no? El ego es canijo. No, ¿para qué vendes, no? Ni te va a convenir, ni te va a salir. Y de pronto convino. Se vendieron. Mis primos, mis tíos comieron. Y aparte me dio una ganancia. Y me divertí jugando billar. Ese es el pensamiento de riqueza. Muchos maestros y gurús de la nueva era, muchos maestros zen, muchos maestros de la neurociencia, nos están llevando a creer también o caer en un fanatismo hacia el dinero. Nos están haciendo creer que el dinero es lo más importante y lo único que debe existir. Y además te hacen o te dan consejos bien absurdos. Vuélvete millonario de la noche a la mañana. No, volverse millonario de la noche a la mañana no ocurre así. Porque no es así de sencillo, de simple. Por eso es que debemos de cosechar nuestra riqueza vida tras vida dentro de nuestra familia, para que esa riqueza prospere para la siguiente generación, que en alguna de ellas seré yo otra vez. Y si yo educo a mis hijos con esta creencia, entonces mis hijos educan a mis nietos y mis nietos me van a educar a mí cuando renazca o reencarne con un pensamiento de riqueza, y de pronto se hará un ciclo positivo. Creemos que es de la noche a la mañana, pero no es así. Pero es que tampoco una vida es mucho, porque estamos en una eternidad. Es que la neurociencia debe de ayudarnos a entender que el miedo es lo que nos limita, pero la espiritualidad nos debe de ayudar a entender que somos creadores. Y si tú anulas el miedo con la neuroriqueza, porque no hay de qué temer, y despiertas la supraconciencia, ya la armaste, porque vas a vender todo lo que puedas vender. Puedes venderlo absolutamente todo. Hay gente que hoy vende su imagen y se llaman modelos. Hay gente que hoy vende bailes de TikTok. Hay gente que hablan de cosas sin sentido en YouTube y están ganando dinero. ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Creer que puedes. La neurociencia nos dice que el miedo nos limita. Pero hagamos un ejercicio muy simple para poder entender el miedo. El miedo, dice un curso de milagros, nace del pasado. El pasado es un tiempo inexistente, pero te llevó a creer en algo que ya no existe
pero que existió, pero tú crees que puede volver a existir. Puras suposiciones, puras suposiciones. Yo tengo miedo de perder mi dinero y entonces, como una vez, hace mucho tiempo, me robaron mi cartera en un mercado, ahora mi cartera me la llevo enfrente. Miedo. La práctica sería, ¿de qué tengo miedo si soy hijo de Dios? Al hijo de Dios no lo roban, no lo asaltan, no le pasa nada, porque es hijo de Dios. ¿A quién sí? Al que no se cree hijo de Dios. Entonces me llevo mi cartera enfrente. Eso es miedo. ¿Y de dónde nació tu miedo? Del pasado. El pasado es una trampa del tiempo que no existe. Dice un curso de milagros, si ya no está, nunca estuvo, nunca existió. ¿Ese robo está hoy en día? No, porque pasó en el pasado, entonces no existe. Deja de pensar en el pasado. El pasado no tiene nada nuevo que enseñarte. Vive en el presente. Ahora, si yo pienso en algún conflicto, ¿se acuerdan del conflicto que les dije que pensaran, no? Bueno, retomemos el problema. Piensa en el problema más grande que has tenido a lo largo de tu vida. Ya lo sabes, ¿no? Ahora, ¿se resolvió? Sí. Quizá no como esperabas, pero se resolvió. ¿Hoy te genera conflicto? No. ¿Por qué? Porque ya no está. La deuda que pensaste que nunca ibas a pagar, la pagaste. La enfermedad que creíste que no ibas a vencer, la venciste. Lo que sea. ¿Te acuerdas cuando creíste que no ibas a poder vivir sin tu galán, sin tu novio, sin tu esposo? ¿Qué crees? Llevas 10 años sin él y sigues viva. Lo sobrepasaste. No lo pasaste, lo sobrepasaste. Con bombos y platillos. Hoy, todos los problemas que creíste que no se iban a resolver, ya están resueltos. Todos. ¿Qué te hace pensar que el problema que tienes hoy no se va a resolver? ¿Qué? A ver, ¿cuántas veces has pensado que no vas a llegar a la quincena? ¿Cuántas veces has pensado que no vas a tener para comer? Infinidad de veces. Hoy, agárrate aquí, la lonjita de aquí, agárratela. Pero agárratela. Ahora, pregúntate si has dejado de tener que comer. Ahí está la prueba de que comidos estamos. Si lo pasaste, ¿no? Eli, ¿cómo estás? Alma. Varias, ¿no? Lo viviste, lo pasaste. Pero hubo un periodo de tortura. Ese periodo de tortura fue el ego que te hizo creer que no ibas a poder. Hoy sí pudiste. Siempre has podido. Y si hoy tienes la confianza en que Dios te va a resolver, te aseguro que se va a resolver. No puede pasar nada, absolutamente nada malo, porque todo va encaminado hacia Dios. Y Dios no es maldad. Entonces, deja de temer y empieza a confiar. ¿Confía en quién? En quién eres. Primero confía en quién eres tú. Tus habilidades, tus cualidades, tus capacidades y todo lo que has hecho. Confía en todas las veces que has resuelto el problema. ¿Cuántas veces has resuelto el problema? ¿Cuántas veces no sabes qué hacer de comer? ¿Cuántas veces no has sabido qué vender o qué hacer para ganar dinero? Ahora, ¿cuántas veces lo has resuelto? Todas. Y lo vas a seguir resolviendo. Ya se fue el miedo, ¿no? Con esto, ¿se te fue el miedo? Cierra tus ojos, ciérralos. Y simplemente inhala profundo y reconoce que puedes. Y puedes por quien eres. Y eres el Hijo de Dios. Ahí está resuelto tu problema. Piensa en riqueza, piensa en abundancia, piensa en prosperidad. ¿Cuántos cabellos tienes? ¿No? A veces ya no tenemos tantos, ¿no?
Piensa cuántos humanos en el mundo hay, cuántos granos de arena hay en la playa, cuántas gotas de agua podrían caber en el mar, cuántas estrellas hay en el cielo, cuántos antepasados tienes, cuántos tipos de animales existen, cuántas flores existen en el mundo. ¿Todavía crees que el universo es carente? ¿Todavía crees que el universo es pobre? Voltea para donde quieras voltear. Voltea al techo y vas a ver cómo está lleno de telarañas abundantes. Voltea a ver una rosa y vas a ver cuántos botones tiene. Debes enfocar tu mente en pensamientos de riqueza, de abundancia. Si tú piensas en carencia, es porque no has entendido que eso no existe. Un jitomate puede hacer cientos de recetas, pero si tú solamente ves un jitomate, entonces no estás entendiendo la riqueza. Con todo menos con miedo, ¿no, Maika? Exactamente. Tips para poder entender esto. Les voy a dar un manual amplio que quiero que lean. Para muchos de ustedes es gratuito, para muchos de ustedes ya dieron una cooperación. Mil gracias por eso, que se ha multiplicado y millonificado. Para los que no, les agradezco infinitamente el hecho de que estén aquí, porque eso ya es una ganancia para mí, eso ya es abundancia para mí. Así que gracias, porque todo lo que yo hago para todos ustedes no solamente me lo pagan los que me lo pagaron, pero los que no me lo pagan ustedes, me lo paga el universo. Yo no espero el ingreso de una sola vía, yo no espero el ingreso de una sola persona. Yo espero el ingreso de todas las posibilidades que existen, de todas las posibilidades que hay en el universo. Yo espero el ingreso de la lotería, de encontrar mi dinero en la calle, de que alguien me pague una deuda de hace mucho tiempo, de que me paguen ahora el seguro de un coche que fue a pérdida total. Yo espero el ingreso de donde Dios me lo quiera dar. Y a veces no es del lugar donde queremos, pero yo no me tengo que poner a pelear en eso. Yo me tengo que poner a pelear con nadie, no ni con el ego, porque el ego, si me pongo a pelear con él, es una resistencia. Yo al ego simplemente le digo así: ya, cállate. Sí, lo que tú digas, sí. Que el miedo, sí, ándale, vete con tu miedo, ¿no? Es lo único que hago con el ego. No lo refuerzo con peleas, simplemente es confío. Si el universo es abundante, pues entonces la riqueza va a venir de muchas vías. Pensar que solamente tiene que venir de tu trabajo es pensar en pobreza, porque el ingreso no solamente viene de tu trabajo, ¿no? Gracias, ¿no? Así es, ¿no, Linda? El ingreso no viene de una sola vía. Si tú le dices a Dios: Diosito, por favor, que me paguen en mi trabajo, dice Dios: úchala, yo que te iba a dar dinero porque te iba a ayudar a que te encontraras una cartera con dinero, que te iba a ayudar a que te pagaran la deuda que te deben, te iba a ayudar con una herencia, te iba a ayudar con un sorteo, con una lotería. Pero como tú quieres que el dinero venga de ese lugar, pues entonces quédate esperando. Porque la riqueza es pensamiento de prosperidad, y la prosperidad es abundancia, y la abundancia son muchas opciones, muchas oportunidades. Haz de todo y ábrete al canal de la abundancia en todos los canales. No lo esperes de un solo lugar, porque es pobreza, ¿vale? Dice: tan vasto y te sorprende. Es mágico, ¿no? El universo. Es Dios, imagínate, ¿no? Gracias, Wendy, ¿no? Dios te bendice a ti también. Es abundante, es mágico, es sorprendente. En verdad, es sorprendente. Yo me sorprendo de la capacidad del universo para brindarnos la riqueza. ¿Te ha pasado que tienes que pagar una deuda y el último día juntas el dinero? Pues claro, es Dios que está ahí, pero no llegó antes porque tú no confiabas. Gracias, América. Y aún así con este aparatillo en la boca, ¿no?
Hace rato estaba practicando y creo que voy a hablar como español, ¿no? Porque con el ceseo es mejor y así no se va a escuchar tan mal, ¿no? Ok, tips. El cerebro es la clave, el cerebro. Un cerebro que no sabe pensar es un cerebro que no funciona. Es un cerebro que solamente nos hace actuar como maquinitas, nos solicita como maquinitas. Y no somos máquinas porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué necesita el cerebro para pensar? ¿Se han preguntado qué necesita el cerebro para pensar? Pues a lo mejor no se lo han preguntado, pero bueno, hoy yo se los digo. El cerebro necesita nutrientes, proteína, todas las vitaminas necesarias, todos los tipos de nutrientes, las proteínas, y necesita esto, agua. Un cerebro que está deshidratado es un cerebro que no piensa. Por eso las peores decisiones las tomas borracho, porque cuando estás borracho estás deshidratado, porque estás yendo al baño cada rato, ¿no? El dinero está en la mente, ¿no, Erika? Y ahí es donde debemos de sacarlo, de ahí, son ideas, las ideas son dinero, ¿no? El cerebro necesita pensar, y para que tú dejes de pensar con esto, que es instintivo, como un chango, ¿no? Como un animal, como un chango que está ahí instintivo, ¿no? No, tú no eres eso, eres más elevado que eso. Para que eso suceda, necesitamos alimentarnos bien, comer sanamente. En serio, las personas que comen comida chatarra todos los días no piensan bien. Lo siento, es la verdad. Lo dicen los nutriólogos, lo dicen los neurocientíficos, lo dicen los médicos, lo dice todo el mundo. El que no come bien, no piensa bien. Por eso a los niños en el DIF, o más bien en las escuelas particulares, les dan alimento, una galleta, carbohidrato, con azúcares, glucosa, para que se active, ¿no?, esa glucosa y entonces tengan rapidez mental, proteína, leche, y entonces se activa el cerebro y pueden pensar. No te dan tu arroz, no, galleta dulce con leche, una palanqueta de amaranto, energía. Te dan eso para desayunar los que fuimos en la escuela pública, ¿verdad? Los que fueron en la escuela privada a lo mejor les daban algo más elaborado, ¿no? Dice exactamente, ¿no? La abundancia viene de todos los caminos y de todos lados. Entonces, tomar agua. El tomar agua es fundamental. Si el cuerpo es el 70% agua, el cerebro necesita el 70% de agua, es decir, necesita agua para existir. Piensen en una esponja que no tiene agua, se chupa. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es llenarla de agua. Todo el día estar tomando agua, lo necesario de agua. Número 2. ¿Qué tengo que hacer? El cerebro se va a alimentar de emociones buenas o malas, de ideas y emociones buenas o malas. Si yo pienso en enfermedades, problemas, dolores, conflictos, en el que me cae gordo, en la vecina que me cae mal, en todo lo malo, si yo veo a mi pareja y en vez de verle sus bondades, veo sus defectos, si yo veo a mis hijos y siempre los regaño porque hacen cosas mal y no los felicito por lo bueno, déjame decirte que tu cerebro no lo estás utilizando como debes de ser. Estás enfocando tu atención en lo malo y lo negativo y eso no te va a traer riqueza, porque no la ves. ¿Cómo vas a traer algo a tu vida que no estás viendo? No estás viendo la riqueza. No ves la riqueza de tu esposo, la riqueza de tus hijos, la riqueza de tu hogar, la riqueza de tu refrigerador. No ves la riqueza de ti. Todo el tiempo te estás cuestionando por qué soy tan feo, por qué soy tan gordo, por qué soy tan flaco y no ves tus bondades. ¿Cómo vas a ver las bondades del universo si no ves las bondades que tienes en tus narices? Para eso necesitamos empezar a reconocer lo bueno que tienes. Agradécelo, hónralo, glorifícalo. Eso es lo que tienes que hacer. Gracias, Padre, porque soy abundante. Tengo una madre que me ama, un padre que me ama, unos abuelos que me aman, unos hermanos. Bueno, tengo unos hermanos, no es cierto, que también me aman. Y
una familia que me ama, los tengo a ustedes, ¿no? Yo todos los días me siento abundante, ¿eh? Todos los días me sorprendo. Pongo una publicación y en el segundo que la pongo ya tiene un comentario, buenos días, muchas gracias, y eso es abundancia para mí. Ahí está. Porque el día que tengo un problema, sé que cuento con todos ustedes, ¿no? Que Dios quiere no tengamos problemas, ¿verdad? Pero ahí están, porque cosechas eso, lo que siembras. Y ahí está, cuando nosotros empezamos a ver la riqueza de todo lo que existe, entonces vas a ver las oportunidades y las puertas abiertas. Pero si tú ves los defectos de todo y de todos, lo único que vas a ver son trabas y obstáculos. Cuando una puerta se abre, empiezas con, uy no, pero págame un poquito, uy no, pero esto, uy no, pero lo otro. Así, ¿no? Como en las hamburguesas. Ay no, 15 hamburguesas, ¿cuánto vas a ganar? ¿100 pesos? 100 pesos. ¿Quién me los va a regalar? Nadie. 100 pesos. Y por convivir con mi familia y sacarle un provecho, pues son 100 pesos, ¿no? Ahí está. Pero tú no ves la abundancia, porque es poquito, porque ves 50 centavos tirados en la calle, 50 centavos tirados en la calle, y ahí los dejas tirados. Ay no, son 50 centavos. Qué flojera. ¿Qué va a decir la gente, no? Las latas, el PET, todo eso es dinero y lo tiras a la basura. ¿Dónde está la riqueza? Ahí tengo mi costal de latas. ¿Por qué es riqueza? Porque ahí voy a sacar algo. Pero, ¿el tuyo dónde está? ¿Es poquito? ¿Es más trabajo? ¿Es esfuerzo? No, es pretexto. Pretexto. No quieres. No quieres dinero. Así que, si quieres dinero, enfócate en lo bueno. Deja de tener miedo. 3. Placer. ¿Qué te produce placer? ¿Sabes cuando haces algo que te produce placer? Se detonan en ti sustancias químicas que activan tu cerebro para la creatividad. Así es. La creatividad se activa a través del placer. Por eso les decía que unos frijoles con un quesito y una tortilla es muy rico y yo lo disfruto como no tienen una idea. Pero si le pones el plus de unas enfrijoladas, hoy mi platillo favorito. Y si te haces unos sopes o unas tortillas con frijolitos y queso encima, un poquito de aceite, ¡oh no! Y si ese jitomate que viste, que no sabías qué hacer con él, lo vuelves pico de gallo o lo vuelves salsa, uy, se lo echas. Y de pronto, tu cerebro tiene placer al consumir algo bien hecho y elaborado. Pero los frijoles con queso y eso solamente refuerzan tu creencia de pobreza, porque es lo que tenías y tu creatividad no te permitió despertar el sentimiento de placer. Yo les decía que ahora que viene Año Nuevo y Navidad que pasó, hagan algo lindo en su casa. Es que yo no acostumbro. Pues acostúmbrate a las cosas lindas. Si no te acostumbras a las cosas lindas, nunca las vas a vivir. Acostúmbrate. Te lo mereces. No luches contra la materialidad. No luches contra ¿cómo le dicen ahora? Este sentimiento de gastos innecesarios, ¿no? La Navidad que ya se volvió mercantil, material, no sé qué cosa, ¿no? Todo, ¿no? Hay que hacerlo más bonito todo, ¿no? Háganlo. Acostúmbrense a eso. Acostúmbrense a sacar la vajilla cara. Te la mereces hoy. Hoy es para ti. El vino, yo tengo un vino siempre enfriando en el refrigerador. Porque hay días que se me antoja un vino y me lo tomo. Consumismo, ¿no? Le dicen. Bueno, es que es de consumismo a consumismo, ¿eh? O sea, sí ya no hay que comprar cosas necesarias porque es el ego que te hace comprar cosas que no necesitas, pero, hey, cómprate la vajilla y úsala. Ese vino, tómatelo. Pero no tengo con quién. Te tienes a ti y Dios te acompaña. ¿Qué mejor compañía que la de Dios? Ábrelo, échate unos buenos traguitos de vino. Pártete el quesito, ese que tenías ahí, con los frijolitos, pártete el queso y tómatelo. Es que los vinos son muy caros. Es mentira. Te gastas más en una caguama. Dime si no.
Ahí te estoy viendo con tu michelada los fines de semana en el mercado, ¿no? Pero algo lindo, algo que te suba el nivel de autoestima y amor propio, que es un vino, que es una vajilla bonita, que son muchas cosas. El vestido. Ya pensaste en el vestido, ¿no? Ese vestido que tienes ahí guardadote para la ocasión especial. Tu mente de pobreza te dice después. La mente de riqueza dice hoy. Pero ¿para quién? Para mí. ¿Me gusta cómo me veo con eso? Bueno, no con vestido, ¿verdad? Pero ¿me gusta cómo me veo con eso? Me lo pongo. ¿Qué más da? ¿Quién te va a ver? Con que no te vea nadie, con que te veas tú al espejo y te sientas placentera de verte hermosa, porque los años se van y este cuerpo que no soporta el espíritu se van. Déjate la barba, quítatela, píntate el cabello, no te lo pintes, haz lo que se te dé la gana, pero hazlo hoy. Vive el presente, vive tu riqueza. Estoy seguro que tienes en tu casa muchas cosas que estás guardando para después. El mantel, las sábanas, las cobijas, las almohadas, la ropa, la vajilla, la tetera que te la dio la abuela. Pues ¿cuándo la vas a utilizar? Había un comentario, ya casi me voy, había un comentario muy interesante en la publicación que hice de no hay que dejar cosas para mañana. Una persona dijo, mi abuela tenía un mantel bordado a mano, hermoso, y lo guardaba para una ocasión especial. Ella murió y nunca lo usó. Ese día fuimos, sacamos el mantel y lo pusimos. Comimos en el mantel de mi abuela. Y sí, fue para una ocasión especial. Qué trauma, qué dolor es no vivir. Y sí, el sobrevivir. Hoy debemos de dejar de sobrevivir. La mente de riqueza se despierta todos los días. ¿Tendiste tu cama? ¿Limpiaste tu casa? Quita las telarañas que vimos hace rato, quítalas. Esos calcetines que tienen un hoyito pero son cómodos, tíralos. Porque eso te refleja tu sentimiento de pobreza. Es un tema que nos da para mucho más. Dice, qué bueno, Cari, ¿no? Miguel, ¿cómo estás? Qué bueno, Cari, y espero que caigan muchos 20, porque eso se trata esto. La neuroriqueza, la abundancia, la prosperidad, es un tema, híjole, infinito. No terminaríamos nunca, ¿no? Porque es abundante, es un tema realmente abundante. Como siempre, para mí es un placer y es un gusto estar con ustedes. Espero que algo de lo que platicamos haya entrado en su conciencia y haya movido algo, aunque sea algo mínimo. Por eso me doy por bien servido con la intención de que ustedes puedan despertar un sentimiento de abundancia. Me quiero despedir de ustedes por hoy y quizá por este año, y nos veremos el siguiente año nuevamente. Y quiero darles las gracias, porque en verdad, gracias a ustedes pude pagar mi casa, gracias a ustedes como, gracias a ustedes me visto, gracias a ustedes mis perritas comen sus croquetas y miles de cosas más, ¿no? Gracias a ustedes es que yo existo y les quiero dar, pues, no solamente este video, sino el compromiso de que todo lo que yo voy a hacer el siguiente año va a ser con la intención de que despertemos un poco más juntos, porque tampoco soy tan despierto como a veces parece, ¿no? Que juntos despertemos y que juntos crezcamos y avancemos. Les agradezco infinitamente el hecho de que estén en el grupo de magia, espiritualidad y tarot, el hecho de que me tengan la confianza y que me manden un mensaje preguntándome alguna situación complicada que están viviendo, el hecho de que me vean a mí como la persona que puede ayudarles, eso para mí ya es una ganancia tremenda. Les pido una disculpa porque yo sé que a lo mejor no fue un año fácil y tampoco lo fue para mí, ¿no? Fue un año complicado. Podría decir que entré en emociones difíciles, ¿no? Estuve en un carrusel de emociones y eso hizo que, reconozco, no estuviera al 100% como ustedes se lo merecen. Pero les prometo que el siguiente año seguiré estudiando, seguiré aprendiendo, seguiré viviendo y seguiré compartiendo con ustedes todo ello que aprendan. Mi compromiso no solo es con ustedes, sino conmigo mismo y me prometo a mí ser mejor que lo que fui hoy, para ustedes, ¿no?
Gracias infinitas, le doy las gracias también a todos los maestros que están aquí, ¿no? La maestra Jackie y la maestra Alexa, que han estado compartiendo con nosotros y que han ido avanzando a lo largo de todo este tiempo. También una disculpa, ¿no? Por el cómo a veces me puedo comportar también, ¿no? Soy un poco estricto, ¿no? Porque sé que todos ustedes se merecen lo mejor y así me gusta hacerlo con mis maestros también, ¿no? Les agradezco, les bendigo, les deseo un año increíble, este 2022. Aprovechen al máximo, vívanlo, no dejen ese mantel para la ocasión especial, pónganlo. Inicien con el pie derecho y sobre todo, sonrían. Si haces algo que no te da sonrisas, menos te va a dar dinero. Si no hay sonrisa, no hay dinero. Dios premia al hijo que sonríe. Así que vamos a ser felices, ¿no? Que no se necesita mucho más que decidirlo. Decide ser feliz hoy. Bendecido 2022. Gracias por este camino de 2021 juntos, hombro a hombro, y pues sigamos aprendiendo y avanzando. Para mí ha sido un placer. Hasta la próxima. Satnam Namaste. Chao, chao.